El último camino Valencia, España, 15 de octubre de 2015. El barrio de Ruzafa despertaba con la rutina habitual de un jueves cualquiera. Las calles estrechas, con su pavimento de adoquines centenarios, se llenaban del aroma a café recién hecho mezclado con el olor a naranjas que caracterizaba a Valencia en otoño. Los comerciantes árabes comenzaban a abrir sus tiendas de especias en la calle Cádiz, mientras las abuelas valencianas sacaban sus sillas de Enea a las puertas para tomar el primer sol de la mañana. En el número 47 de la calle Sueca, un edificio de 4 plantas con fachada de azulejos típicamente valenciana, Clara Martínez, de 12 años, terminaba su desayuno de café con leche y magdalenas caseras que su madre preparaba cada mañana desde las 6. Carmen Martínez, de 38 años, una mujer menuda de ojos verdes y manos curtidas por años trabajando en la panadería El Trigo Dorado, revisaba meticulosamente que su hija tuviera todos los libros en la mochila rosa que habían comprado juntas en el Corte Inglés del centro apenas un mes atrás. Clara, cariño, ¿tienes el proyecto de ciencias naturales sobre el sistema solar?, preguntó Carmen mientras secaba los platos del desayuno con un paño de cocina bordado que había heredado de su madre. La señorita Isabel me dijo ayer en la panadería que hoy era la entrega. Clara asintió con entusiasmo, sus ojos marrones brillando con la inocencia típica de una niña que aún creía que el mundo era un lugar seguro. Sí, mamá. Está en la carpeta azul junto con los ejercicios de matemáticas. Hice el dibujo de Saturno con sus anillos usando los lápices de colores que me regaló papá. Clara, son las 7:10. El colegio Santa Teresa no espera, y sabes que la hermana Mercedes se enfada cuando llegan tarde, gritó Carmen desde la cocina, secándose las manos con el delantal floreado que llevaba desde que trabajaba en la panadería del barrio. Clara se levantó de la mesa pequeña de madera donde desayunaba cada mañana desde los 5 años. Su uniforme estaba perfectamente planchado, falda azul marino plisada, camisa blanca almidonada, chaleco gris con el escudo bordado del Colegio Santa Teresa de Jesús, calcetines blancos hasta la rodilla y zapatos negros de charol que Carmen había lustrado la noche anterior. Su cabello castaño claro, con mechones dorados que se acentuaban bajo el sol mediterráneo, estaba recogido en 2 trenzas perfectas que Carmen había hecho esa misma mañana mientras Clara todavía dormía. Era una tradición que compartían. Carmen despertaba media hora antes para trenzar el cabello de su hija con la paciencia de quien había aprendido el arte de su propia madre. Te quiero mucho, mamá. Nos vemos esta tarde para hacer los deberes juntas, fueron las últimas palabras que Carmen escuchó de su hija, pronunciadas con esa voz dulce que siempre la tranquilizaba después de las largas jornadas en la panadería. Clara besó la mejilla de su madre, un beso rápido pero lleno de cariño, y agarró su mochila rosa decorada con pequeñas pegatinas de unicornios que había ido coleccionando durante todo el año escolar. En la mochila llevaba no solo sus libros, sino también una pequeña muñeca de trapo llamada Luna que su abuela paterna le había regalado cuando cumplió 8 años y que siempre la acompañaba como amuleto de buena suerte. A las 7:13 en punto, Clara salió por la puerta principal del edificio. El portero, don Ramón, un hombre de 65 años que llevaba 30 años cuidando el edificio, la saludó con su característica sonrisa desdentada. Buenos días, princesa. Que tengas un día maravilloso en el colegio. Las cámaras de seguridad del bar El Rincón Valenciano, situado en la esquina de Sueca con Cádiz, la captaron caminando por la acera con su andar alegre y despreocupado. Sus trenzas se balanceaban al ritmo de sus pasos, y llevaba la mochila colgada de un solo hombro, como solían hacer las niñas de su edad. Su sonrisa era visible incluso en las imágenes granuladas de la cámara de seguridad. La temperatura esa mañana era perfecta, 18 grados centígrados, cielo despejado con algunas nubes blancas dispersas, y esa luz dorada que solo se podía encontrar en Valencia durante el otoño. Clara caminaba por su ruta habitual, salir del edificio, girar a la derecha por la calle Sueca, caminar 3 manzanas hasta llegar al semáforo de la Gran Vía del Marqués del Turia, cruzar y continuar otros 5 minutos hasta el Colegio Santa Teresa.
Era un trayecto que había hecho cientos de veces, siempre sola porque Carmen tenía que abrir la panadería a las 7 de la mañana. Clara conocía a todos los comerciantes de la ruta, Ahmed, el dueño del bazar marroquí que siempre le regalaba una sonrisa, doña Pilar, la anciana que vendía flores en la esquina y que conocía a Clara desde que era bebé, Miguel, el kiosquero que a veces le guardaba las pegatinas que venían con las revistas infantiles. Pero esa mañana, Clara nunca llegó al primer semáforo. A las 8:45, hermana Mercedes, la directora del Colegio Santa Teresa de Jesús, una mujer de 55 años con más de 30 años dedicados a la educación, llamó a Carmen desde su oficina decorada con crucifijos y fotografías de promociones anteriores. Señora Martínez, Clara no ha llegado a clase esta mañana. ¿Se encuentra enferma? Es muy extraño porque siempre avisa cuando no puede venir. El corazón de Carmen se detuvo como si alguien hubiera cortado el suministro eléctrico de su pecho. Las palabras de la hermana Mercedes resonaron en su cabeza como un eco distorsionado. En 12 años de vida, Clara nunca había faltado al colegio sin avisar. Ni siquiera cuando tuvo gastroenteritis el año anterior se había saltado la llamada de aviso. Carmen dejó caer el teléfono de la panadería y corrió por las mismas calles que su hija había recorrido esa mañana. Sus zapatos de trabajo golpeaban furiosamente el pavimento mientras preguntaba a cada comerciante, a cada transeúnte, a cada persona que encontraba en su camino desesperado. ¿Han visto a mi hija? ¿Una niña con trenzas y uniforme del Santa Teresa? Clara Martínez, gritaba Carmen con la voz cada vez más ronca y desesperada. Ahmed, el comerciante marroquí, negó con tristeza. No la he visto esta mañana, señora Carmen. Y eso es raro porque siempre me saluda cuando pasa. Doña Pilar, la vendedora de flores, se santiguó al escuchar la pregunta. Dios mío, no. No he visto a la pequeña Clara. ¿Qué ha pasado? A las 11:30, Carmen llegó corriendo al cuartel de la Guardia Civil de Valencia, situado en la Avenida del Cid. Con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por su rostro, presentó la denuncia oficial ante el sargento Miguel Torres, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en casos de desapariciones. Torres, un hombre corpulento de bigote canoso y ojos azules acostumbrados a ver lo peor de la humanidad, activó inmediatamente el protocolo de búsqueda de menores. Su experiencia le decía que las primeras horas eran cruciales. En casos de desaparición de menores, cada minuto que pasaba reducía exponencialmente las posibilidades de encontrarlos con vida. Señora Martínez, necesito que me describa exactamente qué llevaba Clara esta mañana, a qué hora salió de casa, cuál es su ruta habitual al colegio, y si ha notado algo extraño en el comportamiento de su hija últimamente, dijo Torres mientras preparaba el formulario de denuncia con la eficiencia de quien había lidiado con docenas de casos similares. Las sirenas comenzaron a resonar por todo Ruzafa a las 12:15. 4 coches patrulla, una unidad canina y un helicóptero de la Guardia Civil comenzaron a peinar sistemáticamente cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio donde una niña de 12 años podría estar escondida o retenida. Capítulo 2. El silencio de 8 años Valencia, España, 2015 a 2023. Los primeros 30 días fueron un infierno organizado que transformó completamente el barrio de Ruzafa. Voluntarios de toda la comunidad valenciana se movilizaron en una operación de búsqueda sin precedentes en la historia reciente de Valencia. Más de 2.000 personas participaron en las batidas organizadas que se extendieron desde el centro histórico hasta la Albufera, pasando por todos los parques, descampados y áreas industriales de la provincia. Paco Herrera, el vecino de 67 años que vivía en la casa número 52 de la calle Sueca, justo enfrente del edificio de Clara, se convirtió en el apoyo emocional y logístico de la familia Martínez. Viudo desde hacía 5 años tras perder a su esposa Amparo por cáncer de mama, Paco había encontrado en Clara una especie de nieta adoptiva que llenaba el vacío que había dejado la ausencia de hijos propios. Paco era un hombre de estatura media, complexión delgada, cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás y ojos azules que siempre transmitían bondad y comprensión.
Había trabajado durante 35 años como guía de montaña en la Sierra Calderona antes de jubilarse, y su casa estaba llena de fotografías de excursiones, mapas topográficos y recuerdos de una vida dedicada a ayudar a otros a descubrir la belleza natural de Valencia. Clara era como la nieta que Amparo y yo nunca pudimos tener, repetía Paco mientras consolaba a Carmen en las noches más oscuras, cuando la desesperanza se apoderaba de la madre y los sollozos se escuchaban a través de las paredes del edificio. Cada mañana me asomaba a la ventana solo para verla caminar hacia el colegio con esa sonrisa que iluminaba toda la calle. Sus ojos azules, siempre amables y comprensivos, se llenaban de lágrimas cada vez que hablaba de la pequeña Clara. Tenía la habilidad particular de consolar a Carmen con palabras exactas que necesitaba escuchar. No podemos perder la esperanza, Carmen. Clara es una niña fuerte e inteligente. Donde quiera que esté, está luchando por volver a casa. Durante los primeros 6 meses, Paco organizó búsquedas sistemáticas en los montes cercanos a Valencia. Conocía cada sendero, cada cueva, cada refugio de la Serra Calderona por sus años como guía profesional. Los fines de semana, lideraba grupos de 30 a 40 voluntarios equipados con linternas, walkie-talkies y mapas detallados que él mismo había marcado con posibles ubicaciones donde una niña podría estar escondida. No vamos a parar hasta encontrarla, prometía a Carmen cada domingo por la noche mientras preparaba bocadillos de jamón serrano y tortilla española para los voluntarios del día siguiente. Su cocina se había convertido en el centro de operaciones no oficial de la búsqueda, con mapas pegados en las paredes y listas de áreas ya revisadas meticulosamente organizadas en carpetas. Andrés Martínez, el padre de Clara, era un electricista de 40 años que trabajaba para el Ayuntamiento de Valencia manteniendo el alumbrado público de la ciudad. Un hombre robusto, de manos callosas y carácter normalmente jovial, se había transformado en una sombra de sí mismo después de la desaparición de su hija. Andrés participaba en las búsquedas con una intensidad que rayaba en la obsesión. Revisaba cada poste eléctrico, cada registro subterráneo, cada rincón de la infraestructura urbana donde él tenía acceso. Trabajaba 16 horas diarias, 8 en su empleo oficial y otras 8 buscando a Clara por toda Valencia. Si alguien la tiene encerrada en un sótano, en un garaje, en cualquier lugar con electricidad, voy a encontrarla, repetía mientras revisaba planos eléctricos de edificios abandonados en la oficina técnica del ayuntamiento. Sin embargo, la presión psicológica fue quebrando lentamente su resistencia mental. A los 6 meses, Andrés comenzó a sufrir ataques de pánico cada vez que veía a una niña con trenzas por la calle. El insomnio se apoderó de él, pasaba las noches caminando por las calles de Ruzafa, llamando el nombre de Clara en voz baja, revisando contenedores de basura y rincones oscuros con la linterna que siempre llevaba en el bolsillo. La relación con Carmen se deterioró rápidamente. Las conversaciones se limitaban a informes de búsqueda, posibles pistas y reproches mutuos. Deberías haberla acompañado al colegio, se reprochaba Andrés a sí mismo en voz alta. ¿Por qué la dejamos ir sola? ¿Por qué no fuimos más cuidadosos? Carmen, por su parte, se culpaba por haber estado tan concentrada en abrir la panadería a tiempo que no había prestado atención a posibles peligros en el barrio. Soy una madre horrible. No pude proteger a mi propia hija, se repetía mientras lloraba abrazada a la almohada de Clara, que aún conservaba su olor a champú de manzanilla. A los 6 meses exactos de la desaparición, Andrés tomó la decisión que terminaría de romper la familia Martínez. Una noche de abril, mientras Carmen dormía después de tomar las pastillas para la ansiedad que le había recetado el médico de cabecera, Andrés hizo una maleta con sus pertenencias esenciales y escribió una carta de despedida. Carmen, no puedo mirar a los ojos sabiendo que no pude proteger a nuestra hija. Cada día que paso en esta casa me recuerda mi fracaso como padre. Me voy a Barcelona a trabajar con mi hermano Carlos. No porque no te ame, sino porque mi presencia aquí solo te causa más dolor. Cuando encuentren a Clara, estaré aquí en 5 horas. Te prometo que nunca dejaré de buscarla. Carmen encontró la carta el día siguiente junto con las llaves de casa de Andrés sobre la mesa de la cocina.
El golpe emocional de perder también a su marido casi la destruye completamente. Durante 2 semanas no salió de la cama, y fue Paco quien se encargó de llevarle comida, de acompañarla al médico y de convencerla de que tenía que seguir luchando por Clara. Los años pasaron como una herida que nunca terminaba de sanar, pero que poco a poco se convertía en una cicatriz que Carmen aprendió a sobrellevar. Siguió trabajando en la panadería El Trigo Dorado, pero su sonrisa había desaparecido para siempre. Los clientes habituales, que antes la conocían por su carácter alegre y sus chistes mientras servía el pan recién horneado, ahora la veían como una mujer taciturna que realizaba su trabajo con eficiencia mecánica. Señora Isabel Navarro, la maestra de Clara en el Colegio Santa Teresa, visitaba a Carmen cada 15 de cada mes. Era una mujer de 50 años con 25 años de experiencia docente, que había visto crecer a cientos de niños pero nunca había olvidado a Clara Martínez. Clara era especial, Carmen, le decía cada vez que se sentaban a tomar café en la cocina donde la niña había desayunado por última vez. Era la única alumna que siempre terminaba sus deberes antes de tiempo para poder ayudar a sus compañeros con más dificultades. Tenía un corazón enorme. Isabel conservaba en su escritorio del colegio todos los trabajos que Clara había entregado durante el primer trimestre del curso 2015 a 2016. Redacciones sobre sus sueños de ser veterinaria, dibujos de animales con colores imposibles, ejercicios de matemáticas resueltos con una letra perfecta que mostraba la dedicación de una niña responsable y estudiosa. Cada 15 de octubre, el aniversario de la desaparición, Carmen encendía 3 velas en la iglesia del Sagrado Corazón de Ruzafa, una por Clara, una por Andrés y una por la familia que habían sido antes de que el mundo se desmoronara. Su oración siempre era la misma: donde quiera que estés, mi niña, que sepas que nunca te olvidaré. Y si ya no estás en este mundo, que sepas que has sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. El inspector Miguel Torres, ascendido después de resolver varios casos importantes durante esos años, mantenía el expediente de Clara en el cajón principal de su escritorio. Había revisado cada pista, entrevistado a más de 300 personas, analizado horas de grabaciones de cámaras de seguridad y seguido decenas de pistas falsas que habían llegado de toda España. El caso Clara Martínez me ha enseñado que a veces los monstruos viven entre nosotros con la cara más amable del mundo, escribió en su diario personal después del 5º aniversario de la desaparición. Alguien en Ruzafa sabe qué pasó con esa niña. Alguien que conoce a la familia, que lo saluda cada día, que actúa como si nada hubiera pasado. Paco Herrera, mientras tanto, se había vuelto el guardián silencioso del barrio y el confidente principal de Carmen. Cada mañana, a las 7:13 exactas, regaba las plantas del pequeño jardín que había creado en honor a Clara frente a su casa. Había plantado margaritas blancas, las flores favoritas de la niña, y un pequeño rosal que florecía cada primavera con rosas rosa pálido. Los vecinos lo veían como un santo viviente, el hombre que nunca había perdido la esperanza y que había dedicado 8 años de su vida a consolar a una familia destrozada. Doña Mercedes, la anciana del primer piso, siempre decía: Paco es un ángel enviado por Dios para cuidar de Carmen en sus peores momentos. Las tardes de domingo, Paco invitaba a Carmen a cenar en su casa. Cocinaba paella valenciana en una paellera de hierro que había pertenecido a su difunta esposa Amparo, y hablaban de Clara como si fuera a volver en cualquier momento. Cuando Clara regrese, va a encontrar las margaritas más hermosas de todo Valencia esperándola, decía Paco mientras servía el vino tinto de la denominación de origen Valencia que siempre compraba en la cooperativa de Utiel. En diciembre de 2022, después de años cuidando el jardín de Clara y consolando a Carmen, Paco Herrera sufrió un infarto masivo mientras podaba los rosales que había plantado en memoria de la niña. Don Ramón, el portero del edificio de enfrente, lo encontró desplomado sobre las flores con las tijeras de podar aún en la mano derecha. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar, pero ya era demasiado tarde. Paco murió camino al Hospital Clínico de Valencia, llevándose consigo los secretos que había guardado durante 8 años en el fondo de su casa, en un sótano que nadie más conocía.
El funeral de Paco fue multitudinario. Más de 400 personas del barrio de Ruzafa, compañeros de su época como guía de montaña, y familias que había ayudado durante la búsqueda de Clara, acompañaron su entierro en el cementerio de Valencia. Carmen, vestida de negro riguroso, depositó sobre el ataúd un ramo de margaritas blancas del jardín que Paco había cuidado con tanto amor. Gracias por cuidar de nosotras durante estos años terribles, susurró Carmen mientras las lágrimas caían sobre las flores. Espero que ahora puedas descansar en paz junto a Amparo. Capítulo 3. La revelación del sótano. Valencia, España. 15 de marzo de 2023. La casa de Paco Herrera en el número 52 de la calle Sueca llevaba exactamente 3 meses y 12 días abandonada cuando el Ayuntamiento de Valencia, siguiendo su programa de renovación de viviendas para convertirlas en apartamentos de protección oficial, decidió realizar una inspección técnica completa del edificio. La herencia de Paco había quedado en manos de un sobrino que vivía en Madrid y que nunca había mostrado interés por mantener la propiedad. Roberto Herrera, de 45 años y profesor de secundaria en un instituto de Getafe, había decidido vender la casa al ayuntamiento por un precio simbólico antes que lidiar con los gastos de mantenimiento de una propiedad a 350 kilómetros de su residencia. José Luis Moreno y Antonio García, dos electricistas veteranos de la empresa municipal Instalaciones Eléctricas de Valencia S.L., recibieron el encargo de revisar completamente el sistema eléctrico del edificio. José Luis, de 52 años, llevaba 28 años trabajando para el ayuntamiento y había visto docenas de casas abandonadas en condiciones similares. Antonio, de 47 años, era su compañero habitual en este tipo de trabajos desde hacía 15 años. Joder, José Luis, este sótano huele a humedad desde la época de Franco, bromeó Antonio mientras bajaba las escaleras de madera que crujían peligrosamente bajo sus botas de seguridad amarillas marca CAT. La linterna LED de 3000 lúmenes iluminaba paredes de ladrillo viejo cubiertas de salitre y manchas de humedad que formaban mapas abstractos en la superficie porosa. Valencia había sufrido las peores lluvias en 20 años durante el invierno de 2022 a 2023, con precipitaciones que habían superado los 200 litros por metro cuadrado en algunos días de noviembre. Muchos sótanos del barrio histórico habían quedado anegados, y la mayoría presentaba problemas serios de humedad estructural que requerían renovación completa. José Luis, un hombre meticuloso y perfeccionista que había aprendido el oficio de su padre, examinaba cuidadosamente los cables de la instalación antigua. El sistema eléctrico de la casa databa de los años 70, con cables de cobre sin toma de tierra y una caja de fusibles que no cumplía ninguna normativa de seguridad actual. Antonio, ven aquí. Fíjate en esta instalación. Paco era electricista antes de ser guía de montaña, pero esto parece chapucero hasta para los estándares de los años 70, comentó José Luis mientras iluminaba una serie de cables que corrían de forma irregular por el techo del sótano. Mientras revisaba el cableado de la zona este del sótano, José Luis notó que había una pared que no coincidía con los planos arquitectónicos originales del edificio que habían consultado en el archivo municipal. Según los documentos oficiales, el sótano debería ser un espacio diáfano de 6 por 8 metros, pero claramente había una división que no figuraba en ningún papel. Ven aquí, Antonio. Esto no es normal. Esta pared de madera contrachapada no debería estar aquí, dijo José Luis mientras golpeaba la superficie con los nudillos. El sonido hueco confirmó sus sospechas, detrás había un espacio vacío. Antonio se acercó con su linterna y examinó la construcción improvisada. La pared estaba hecha con tablones de contrachapado de baja calidad, fijados con tornillos Phillips que mostraban signos de óxido. No era una construcción profesional, sino algo que parecía haber sido instalado por alguien sin conocimientos de albañilería. Esto es raro, José Luis. ¿Por qué alguien querría dividir un sótano de esta manera? No tiene sentido estructural ni funcional, comentó Antonio mientras examinaba las uniones entre los tablones. Los dos electricistas intercambiaron miradas de curiosidad profesional.
En su experiencia, las divisiones improvisadas en sótano solían ocultar instalaciones irregulares, problemas de cimentación o, en el peor de los casos, actividades que los propietarios no querían que fueran descubiertas. José Luis encontró que uno de los tablones estaba más suelto que los otros. Con la ayuda de una palanca pequeña que llevaba en su caja de herramientas, logró separar lo suficiente para poder iluminar el interior del espacio oculto. La linterna LED reveló un espacio estrecho de apenas 1 metro de ancho por 2 metros de largo, con altura suficiente para que una persona pueda estar de pie. Pero lo que vieron dentro hizo que ambos hombres se quedaran paralizados durante varios segundos que parecieron eternos. Una mochila rosa con pegatinas de unicornios descansaba intacta contra la pared húmeda del fondo. A pesar de haber estado 8 años en un ambiente húmedo, el material sintético de la mochila había resistido relativamente bien el paso del tiempo. Las pegatinas mostraban signos de humedad, pero aún eran claramente reconocibles. A su lado, una muñeca de trapo con vestido azul yacía en posición extraña, como si hubiera sido arrojada allí con prisa. El vestido estaba manchado de algo marrón rojizo que había oscurecido con el tiempo, pero que claramente no era humedad. Los cabellos de lana amarilla de la muñeca estaban enredados y sucios. Pero lo que realmente heló la sangre de José Luis fue lo que vio colgando de un clavo oxidado que sobresalía de la pared del fondo, varios mechones de cabello castaño trenzado, como si alguien se los hubiera arrancado violentamente. Los cabellos conservaban parte de la forma de las trenzas originales y estaban atados con pequeñas gomas elásticas de color rosa. Madre mía santísima. Antonio, llama a la Guardia Civil ahora mismo. No toques nada más, susurró José Luis con voz temblorosa mientras fotografiaba la escena con su teléfono móvil, tratando de controlar el pulso para que las imágenes no salieran borrosas. Antonio, con 20 años de experiencia en todo tipo de trabajos de renovación, nunca había visto algo así. Sus manos temblaban mientras marcaba el 062 en su teléfono. Había vivido en Ruzafa desde niño, había conocido a Paco Herrera durante años, y recordaba perfectamente el caso de Clara Martínez que había conmocionado al barrio entero. Guardia Civil de Valencia, dígame, respondió la operadora con voz profesional. Soy Antonio García, electricista municipal. Estamos trabajando en el número 52 de la calle Sueca y hemos encontrado objetos que podrían estar relacionados con la desaparición de Clara Martínez, la niña que desapareció hace 8 años, explicó Antonio mientras trataba de mantener la voz serena. A las 14:30, el inspector Miguel Torres llegó a la casa de Paco acompañado de todo el equipo de la Policía Científica de la Guardia Civil de Valencia. Doctora Elena Castillo, la responsable del laboratorio forense, cabo José María Ruiz, especialista en fotografía criminal, y sargento Ana Belén Torres, experta en recogida de muestras, se desplegaron por la casa con la precisión de un equipo quirúrgico. El rostro del inspector Torres, curtido por años de casos difíciles y noches sin dormir, se endureció como piedra al ver las primeras fotografías que había tomado José Luis. Reconoció inmediatamente la mochila de las imágenes que había visto miles de veces durante 8 años de investigación. Presentad toda la casa inmediatamente. Nadie entra ni sale sin mi autorización expresa. Esto es una escena del crimen activa, ordenó Torres mientras se ponía los guantes de nitrilo y las fundas protectoras en los zapatos. El procedimiento de recogida de pruebas duró 6 horas consecutivas. Cada objeto fue fotografiado desde múltiples ángulos, documentado con medidas exactas de posición y recogido siguiendo los protocolos más estrictos de preservación de evidencias. Dentro de la mochila encontraron los cuadernos de Clara, con ejercicios de matemáticas y ciencias naturales fechados el 15 de octubre de 2015. Su letra redonda y cuidadosa se podía leer perfectamente: Clara Martínez González, sexto de primaria, Colegio Santa Teresa de Jesús, curso 2015 a 2016. El cuaderno de ciencias naturales contenía el proyecto del sistema solar que Carmen había mencionado esa última mañana. Clara había dibujado todos los planetas con lápices de colores, incluyendo pequeñas anotaciones sobre las características de cada uno.
En la página de Saturno había escrito con su letra perfecta: Saturno es mi planeta favorito porque tiene anillos mágicos que brillan en la oscuridad. También encontraron su estuche de lápices, con todos los colores ordenados por tonalidades como le gustaba hacer, una pequeña agenda escolar donde apuntaba sus deberes, y la muñeca luna que su abuela le había regalado años atrás. Pero el hallazgo que heló la sangre del inspector Torres y que cambiaría para siempre la investigación del caso fue una cámara digital Canon PowerShot escondida debajo de unas mantas viejas en el rincón más oscuro del espacio oculto. La cámara, aunque había sufrido los efectos de la humedad, conservaba intacta la tarjeta de memoria de 16 gigabytes. Al revisarla en el laboratorio forense, descubrieron que contenía 7 vídeos de corta duración grabados entre el 15 y el 18 de octubre de 2015. Los vídeos mostraban a Clara, aterrorizada pero viva, en ese mismo sótano. Las grabaciones estaban fechadas automáticamente por la cámara, lo que proporcionaba una cronología exacta de lo que había ocurrido durante esos 3 días terribles. En el primer video, fechado a las 14:30 del 15 de octubre, Clara aparecía sentada contra la pared, con los ojos rojos de tanto llorar, pero aún con energía para intentar comunicarse con quien estaba grabando. Por favor, señor Paco, quiero irme a casa. Mi mamá me está esperando para hacer los deberes. No he hecho nada malo, se la escuchaba decir con voz temblorosa pero clara. En el último video, fechado a las 11:45 del 18 de octubre, Clara aparecía visiblemente debilitada, con la voz ronca, pidiendo agua a alguien que permanecía fuera del encuadre de la cámara. Tengo mucha sed, señor Paco. ¿Por qué no me deja ir a casa? Prometo que no le voy a decir nada a nadie, susurraba Clara con una voz que apenas se podía escuchar. La voz que le respondía desde fuera de la cámara era inconfundiblemente la de Paco Herrera: tranquila, pequeña. Todo va a estar bien. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas. Capítulo 4. La verdad enterrada. Valencia, España, marzo-junio de 2023. La noticia sacudió a Valencia como un terremoto de magnitud 8. Los titulares de las provincias, Levante EMV, El País y ABC no hablaban de otra cosa durante semanas. El buen vecino de Ruzafa era un asesino, 8 años de engaño, el monstruo vivía enfrente, la doble vida de Paco Herrera. Carmen Martínez se desplomó al escuchar la noticia en la panadería El Trigo Dorado. María José, su compañera de trabajo, fue quien le contó lo que había salido en las noticias de la 1 de la tarde mientras preparaban los bocadillos para el almuerzo. Carmen, siéntate, por favor. Tengo que contarte algo sobre Clara. Han encontrado, comenzó María José con voz temblorosa, pero Carmen ya había visto en su rostro que eran noticias devastadoras. 8 años había llorado en el hombro de Paco Herrera, el mismo hombre que había matado a su hija. 8 años había aceptado su consuelo, había cenado en su casa, había compartido recuerdos de Clara mientras él sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de la niña. La traición era tan profunda que Carmen sintió como si le hubieran arrancado el alma del pecho por segunda vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? Como no me di cuenta de que el monstruo estaba ahí enfrente, consolándome mientras tenía a mi hija muerta en su sótano, gritaba Carmen mientras María José trataba de contenerla físicamente para evitar que se autolesionara. El inspector Miguel Torres trabajó día y noche durante 3 semanas para reconstruir cada detalle de lo ocurrido. Su equipo analizó cada frame de los vídeos encontrados, cada fibra de ropa, cada huella dactilar, cada ADN que pudieron extraer del sótano de Paco Herrera. Los análisis forenses realizados por el Dr. Francisco Javier López, especialista en medicina legal del Instituto de Medicina Legal de Valencia, revelaron que las manchas marrón rojizo en la muñeca eran efectivamente sangre de Clara Martínez, confirmado mediante análisis de ADN que coincidía con muestras de cabello que Carmen había proporcionado años atrás. Doctora Patricia Ruiz, la psicóloga forense más prestigiosa de la Comunidad Valenciana, fue asignada al caso para estudiar el perfil psicológico de Paco Herrera. Después de semanas de análisis, entrevistas con vecinos y revisión de su historia personal, presentó sus conclusiones al equipo investigador.
Paco Herrera era un depredador sexual perfectamente camuflado, explicó la doctora Ruiz durante la reunión del equipo investigador en la comandancia de la Guardia Civil. Viudo reciente, jubilado respetado, sin antecedentes penales, con reputación de hombre bondadoso. Nadie sospecharía jamás de él. Usó su dolor como viudo para generar empatía y acercarse a la familia Martínez. La investigación reveló que Paco había estado planeando meticulosamente el secuestro de Clara durante al menos 6 meses antes de ejecutarlo. En su casa encontraron un cuaderno escondido en un cajón falso de su escritorio, donde había documentado con precisión militar la rutina de la niña. 7:13, sale de casa. 7:15, pasa por delante del bazar de Ahmed. 7:17, saluda a doña Pilar. 7:20, llega al semáforo de Gran Vía, había escrito Paco con letra perfecta en páginas y páginas de observaciones que databan desde abril de 2015. El cuaderno también contenía planos detallados del sótano de su casa, cálculos sobre materiales necesarios para construir el espacio oculto, y una lista de objetos que necesitaba comprar para mantener cautiva a una persona durante varios días. La planificación era tan detallada y fría que los investigadores se sintieron físicamente enfermos al leerla. Capitán Fernando Hernández, jefe de la unidad de policía científica, determinó que Paco había construido el escondite secreto en su sótano durante el verano de 2015, aprovechando que muchos vecinos se habían ido de vacaciones y nadie prestaría atención a los ruidos de obra. Compró todos los materiales en diferentes ferreterías de Valencia para no levantar sospechas. Madera contrachapada en Leroy Merlin de Alfafar, tornillos en una ferretería de El Cabanyal, aislante acústico en Bricomart de Sagunto. Era un plan perfectamente calculado, explicó el capitán Hernández. Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio, revisadas ahora con nueva tecnología de mejoramiento de imagen, mostraron una figura borrosa arrastrando algo hacia la casa de Paco a las 7:20 de la mañana del 15 de octubre de 2015. La hora coincidía perfectamente con la desaparición de Clara. Doctora Amelia Sánchez, especialista en análisis de video forense del Centro Nacional de Inteligencia, mejoró digitalmente las imágenes hasta conseguir identificar de forma inequívoca que la figura era Paco Herrera arrastrando algo envuelto en una manta hacia la entrada trasera de su casa. El análisis biométrico de la marcha, la altura y la complexión física coinciden al 99.7% con Paco Herrera, confirmó la doctora Sánchez en su informe técnico. Los vecinos de Ruzafa no podían creerlo. Durante semanas, los medios de comunicación entrevistaron a decenas de personas que habían conocido a Paco durante décadas. Todos repetían la misma descripción, un hombre bondadoso, servicial, que siempre estaba dispuesto a ayudar. María José, la panadera que trabajaba con Carmen, lloraba recordando todas las veces que Paco había entrado a comprar pan y había preguntado por Clara con lágrimas aparentemente sinceras en los ojos. Nos engañó a todos completamente. Era un actor consumado, un psicópata que había perfeccionado durante años el arte de parecer una buena persona, explicó María José a los periodistas que no dejaban de acechar la panadería. Don Ramón, el portero del edificio de Clara, se sentía especialmente culpable. Yo le dije a Clara, buenos días, princesa, esa mañana, y la vi caminar hacia su muerte. Si hubiera estado más atento, si hubiera visto algo raro. La investigación también reveló que Paco había estado drogando sistemáticamente a Clara durante los 3 días que la mantuvo cautiva. Los análisis toxicológicos de muestras encontradas en el sótano detectaron restos del lorazepam, un ansiolítico que Paco tomaba para dormir desde la muerte de su esposa. La dosificaba lo suficiente para mantenerla sedada pero consciente. Quería que estuviera despierta para poder interactuar con ella, pero sin energía para intentar escapar o gritar pidiendo ayuda, explicó el doctor José María Peiró, toxicólogo forense del Hospital La Fe de Valencia. Los vídeos de la cámara digital revelaron la cronología exacta de lo que había ocurrido durante esos 3 días terribles. Clara había intentado escapar al menos 4 veces durante el primer día, pero la construcción del escondite había sido diseñada específicamente para evitar cualquier posibilidad de fuga.
En el segundo día, Clara ya mostraba signos evidentes de deshidratación y agotamiento. Los vídeos la mostraban cada vez más débil, pero aún intentando negociar con Paco para que la dejara ir. Mi papá es electricista, señor Paco. Él puede arreglar lo que esté roto en su casa si me deja ir, se la escuchaba decir en uno de los vídeos del 17 de octubre. El análisis forense determinó que Clara había muerto por deshidratación severa y trauma psicológico durante la noche del 18 al 19 de octubre de 2015. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los investigadores teorían que Paco lo había destruido utilizando ácido sulfúrico que compró en una empresa de suministros químicos industriales de Sagunto. Carmen Martínez, destrozada emocionalmente pero necesitando respuestas para poder cerrar el capítulo más doloroso de su vida, decidió enfrentar toda la verdad por muy terrible que fuera. Necesito saber exactamente qué le pasó a mi niña durante esos 3 días. Clara merece que el mundo sepa la verdad completa, sin censura, sin medias palabras, le dijo al inspector Torres con una fortaleza que sorprendió a todos los que la conocían. El equipo de psicólogos forenses determinó que Clara había mantenido su esperanza de regresar a casa hasta las últimas horas de su vida. En el último video grabado por Paco, se la escuchaba cantando bajito la canción de cuna que Carmen le cantaba todas las noches antes de dormir. Duerme, niña bonita, que tu mamá está aquí. Duerme, niña bonita, que te voy a proteger, susurraba Clara con una voz que apenas se podía escuchar. El 15 de junio de 2023, exactamente 8 años después de la graduación de sexto de primaria que Clara nunca pudo celebrar, la Guardia Civil de Valencia cerró oficialmente el caso. El expediente final constaba de 847 páginas, 312 fotografías, 15 vídeos, y más de 200 testimonios de personas que habían conocido tanto a Clara como a Paco. Carmen organizó un funeral simbólico para su hija en la iglesia del Sagrado Corazón de Ruzafa, el mismo lugar donde había rezado durante 8 años sin saber que el asesino de su hija la consolaba cada domingo. Todo el barrio de Ruzafa se vistió de blanco para el funeral. Más de 800 personas llenaron la iglesia y las calles adyacentes en una ceremonia que duró 3 horas. Los compañeros de clase de Clara, ahora jóvenes universitarios de 20 años, llevaron flores blancas en una procesión silenciosa que recorrió todo el trayecto que Clara había hecho su último día de vida. Señora Isabel Navarro, la maestra de Clara que ahora tenía 58 años y estaba a punto de jubilarse, leyó una carta que había escrito la niña durante el primer día de clase de sexto de primaria sobre sus sueños para el futuro. Cuando sea mayor quiero ser veterinaria para cuidar a todos los animales del mundo que están enfermos o abandonados. También quiero tener una familia como la de mis papás, con muchos niños que sean felices y que nunca tengan miedo, leyó Isabel mientras las lágrimas corrían por su rostro. Clara quería cuidar a todos los seres vivos del planeta. Era la niña más bondadosa y generosa que conocí en 35 años de enseñanza. Siempre compartía su merienda con los compañeros que no traían, siempre ayudaba a los más pequeños en el recreo, siempre tenía una sonrisa para cualquiera que estuviera triste. Andrés Martínez viajó desde Barcelona para el funeral de su hija. Había envejecido 10 años en estos 8, su cabello se había vuelto completamente gris y su rostro mostraba las cicatrices de 8 años de culpa y autodestrucción. Perdóname, Clara. Perdóname por no estar ahí para protegerte. Perdóname por abandonar a tu madre cuando más nos necesitaba, susurró Andrés mientras depositaba una rosa blanca sobre el ataúd simbólico que habían colocado frente al altar. Carmen, por primera vez en 8 años, sonrió ligeramente al escuchar las palabras de la maestra Isabel y ver a su ex marido pidiendo perdón. Su hija finalmente había vuelto a casa en forma de verdad y justicia, y aunque el dolor nunca se iría completamente, ahora tenía paz mental. Clara era luz pura, bondad infinita, amor incondicional. El monstruo que la mató pensó que podía apagar esa luz para siempre, pero se equivocó. Clara va a vivir eternamente en todos los corazones que tocó durante sus 12 años de vida, dijo Carmen durante la ceremonia con una voz firme que hizo llorar a toda la congregación.
El inspector Torres, 2 días antes de su jubilación después de 30 años de servicio, visitó la tumba simbólica de Clara en el cementerio de Valencia. Había conseguido resolver el caso que lo había obsesionado durante casi una década. Cumplí mi promesa, pequeña Clara. Encontré la verdad y la justicia que merecías. Espero que ahora puedas descansar en paz sabiendo que el mundo conoce tu historia, murmuró Torres mientras depositaba un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de Clara que Paco había plantado cínicamente en su jardín. El caso de Clara Martínez cambió para siempre la forma en que el barrio de Ruzafa y Valencia entera veía a sus vecinos. Pero también demostró que, incluso en la oscuridad más profunda y después de 8 años de engaño, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. El jardín de margaritas que Paco había plantado frente a su casa fue convertido por el Ayuntamiento de Valencia en un pequeño memorial permanente para Clara. Una placa de mármol blanco con su fotografía sonriendo y las palabras Clara Martínez González, 2003 a 2015. Su luz sigue brillando marca el lugar donde una niña inocente fue recordada por el mismo hombre que la había asesinado. Cada 15 de octubre, el aniversario de su desaparición, los vecinos de Ruzafa depositan flores frescas en el memorial. Y cada año, Carmen visita el lugar con una certeza que no había tenido durante 8 años, que su hija puede descansar en paz sabiendo que la verdad finalmente salió a la luz.